España todavía existe el reinado, todavía existe el rey, pero Israel tiene 2 reyes. ¿Cuántos sabían eso? Ok, lo vamos a mirar. Primeramente vamos a mirar en Primera de Reyes 12:1. Primera de Reyes 12:1 y Primera de Reyes 12:15. De estos 2 reyes quiero hablar en esta noche. Se te va a grabar mucho esto porque te lo voy a repetir. Roboam fue a Siquem. A ver, una maestrita por ahí. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle ¿qué? Otra vez. Me pongo nervioso. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿A quién hicieron rey? ¿A quién hicieron rey? ¿A quién hicieron rey? A Roboam. Son nombres a veces difíciles. Roboam. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo. Capítulo 1, versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para conformar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Solonita a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo se llamaba este rey? Jeroboam. Primera de Reyes. Ok, el primer rey se llamaba ¿cómo? Con la R. Roboam. El segundo rey, Jeroboam. Ok, Israel está dividido. Fíjense bien, Israel está dividido. Israel se componía de 12 tribus. Y esas 12 tribus eran los hijos de Jacob. Amén. Israel se compone de 12 tribus. Eran los hijos de Jacob. Pero ahora el rey Roboam es el rey de Israel. Pero surge una división. Al surgir una división, Roboam se queda en Jerusalén. Y es únicamente 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se van hacia el sur. Las otras 10 tribus, el rey es Roboam. El rey es Jeroboam. Ese rey tiene 10 tribus. Roboam nada más tiene 2. Pero fíjense cómo Dios establece las cosas. Les voy a pedir si pueden poner todavía, lo ponen ahí. Deuteronomio 12, 5, 6 y 7. ¿Lo puedes poner todavía, Gil, o no? No quiero confundirte ni nada. Hay 2 reyes, Roboam y ¿cómo se llama el otro? Jeroboam. Jeroboam tiene 10 tribus, Roboam nada más tiene 2 tribus, Judá y Benjamín. Deuteronomio 12, 5, 6 y 7. Póngase mucha atención. Mira lo que establece Dios en Deuteronomio. Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre por su habitación, ese buscarán y ahí van a ir. Fíjate bien. Y ahí llevarán, fíjate bien, cuántas cosas tenía que dar un israelita. A veces nosotros, se lo digo con todo respeto, a veces nosotros nos quejamos por el diezmo. No, es que si usted es un israelita, mire lo que tenía que llevar un israelita o un judío al templo de Jerusalén. Miren lo que tenía que llevar. Son 7 cosas. Pongan cuidado a ver si las puede usted discernir. Y ahí llevarán vuestros holocaustos, número 1. Vuestros sacrificios, número 2. Vuestros diezmos, número 3. Vuestra ofrenda elevada, número 4. Vuestros votos, número 5. Vuestras ofrendas voluntarias, número 6. Y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Cuánto tenían que llevar? ¿Usted quiere ser israelita? O nos quedamos nomás en Centro Cristiano de Ministerio.
tenía que llevar ofrenda elevada, tenía que llevar sacrificio, tenía que llevar holocausto, tenía que llevar sus diezmos, tenía que llevar su ofrenda, tenía que llevar muchas cosas. A veces nosotros decimos, la ofrenda, y ahorita hay un concierto que tienen que pagar por ir a ese concierto. Tienen que pagar para ir a un concierto. Jesús le predicó a 5,000 personas y no cobraba $1. Y hacía milagros, hacía prodigios, hacía maravillas. ¿Qué es lo que seguimos, iglesia? ¿Qué es lo que nosotros seguimos? Decía Mayel, póngase pila. De veras, fíjense bien lo que tenían que hacer. Y van a comer ahí delante de Jehová vuestro Dios, y se van a alegrar ustedes, sus familias, en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok, vamos al tema. Israel está dividido. Si alguien no entiende o algo, y cuando se termina el culto me dice, hermano, explícame esto, yo no lo voy a explicar. Israel está dividido. Roboam se queda nada más con 2 tribus, Jeroboam se queda con 10 tribus. Ok, pero fíjense lo que pasa aquí. Dios había dicho que la tribu que Dios escogiera para adorar, para hacer su templo, ahí sí iba a ser. Y Dios escogió a Jerusalén, y Jerusalén pertenecía a Judá. En Jerusalén estaba el templo que Salomón había edificado. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, ¿dónde se edificó el templo? En Jerusalén. ¿Dónde se tenía que ir a adorar? A Jerusalén. Pero son nada más 2 tribus, pues tenían que ir hasta si estaban en el norte tenían que ir hasta el sur, tenían que ir a adorar. ¿Qué es lo que tenían que llevar? Ofrendas, sacrificios, holocaustos, diezmos, las primicias de los animales, todo eso tenían que ir, pero hasta Jerusalén. Jerusalén es el pueblo elegido de Dios. Si algo el pueblo de Israel le pesaba mucho, se angustiaba mucho, se entristecía mucho, era cuando Jerusalén estaba destruida y cuando el templo estaba en ruinas, porque era el lugar donde se iba a adorar a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús va a una de las sinagogas en Jerusalén y que encuentra a aquellos hombres cambistas, vendedores, que estaban haciendo negocio en el templo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Le agarró un chicote y vámonos a tumbar mesas. Jesús se enojó y tumbó mesas y dijo, ¿qué es lo que están haciendo? Ok, cuando fíjense bien, vamos a irnos por partes. En el capítulo 13 ahí de Primera de Reyes, miren lo que pasa. Cuando viene palabra de Dios, Dios nos habla de diferentes maneras y en ocasiones la palabra es muy fuerte. A veces nosotros queremos dar palabra, pero no queremos que nos den palabra. No, eso no es de Dios. El hermano me dijo. Cuando viene palabra de Dios, mira lo que pasa. Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino ¿de dónde? De Judá. Viene de Judá, de donde estaba el rey Roboam. Viene de Judá, fíjate bien, a Betel. Betel ya pertenecía a las otras 10 tribus. Y estando Jeroboam, es el rey de las 10 tribus. A veces no lo enredo mucho. Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó al altar por palabra de Jehová y dijo, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam, el de las 10 tribus, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Fíjense bien lo que hace. Está en un lugar
que no era lo que Dios mandaba. El lugar era Jerusalén, era donde estaba el altar, era donde se sacrificaban, era donde se ofrecían los sacrificios. Cuando él dice, extendió su mano desde el altar y dijo, préndanle. Mas la mano que había extendido contra él se la secó, o se le secó, y no la pudo enderezar. Cuando se habla de un siervo de Dios, cuando Dios da una palabra ante el siervo de Dios, aunque te incomode, calladito, Dios habla. Jeroboam dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué vienes con eso? Él no le habló a Jeroboam, ¿le habló a quién? Al altar, altar, altar. Fíjate quién le está hablando. Dice, y el altar, dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió. La palabra se cumplió como quiera. Dice, se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey Jeroboam y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Este hombre, fíjate bien, este hombre cuando viene a darle la palabra a este rey, Dios le dijo, vas a dar la palabra, pero no comas nada ahí, nada. Y cuando él da la palabra, mira lo que pasa. Muchas veces tenemos que tener un discernimiento, que el Señor nos guíe. Cuando Dios da una palabra, Dios da una palabra. Ahorita decía el hermano chico, estuve hasta las 5 de la tarde sin comer y a veces batallo para ayunar hasta las 12. ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Entonces, cuando este hombre, este profeta viene y le da esta palabra, le da la palabra al rey como que no le parece. Dice, y el rey dijo al varón de Dios, el rey por el milagro le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y vas a comer y te daré un presente. Vamos a la casa, comemos y luego te voy a dar un presente. Por el milagro que había hecho. Pero miren, cuando Dios dice, pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me des la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un profeta viejo. Y este profeta, cuando oyó lo que pasó, le dice a sus hijos, ¿cómo era el varón? Así, así. ¿Qué es lo que dijo? Así. ¿Por dónde se fue? Por tal parte. El profeta viejo muchas veces Dios lo permite. A ver cuánto crees tú. Muchas cosas que suceden Dios las permite. Dios permitió que se dividiera las 10 tribus, pero separó a Judá y a Benjamín. Este profeta viejo, cuando le dicen por dónde se fue, encía un asno y se va a seguirlo. Y va y alcanza al profeta y le dice, yo también soy varón de Dios, yo también soy profeta de Dios, y Jehová me ha mandado para que vengas a mi casa y comas. Y dijo el profeta, no, la palabra que Dios me dio es que no puedo comer, no puedo beber agua, nada, tengo que regresar. Dice, pero Dios me habló, cuidado con eso. Si Dios ya le había dado una palabra al profeta, Dios todavía no la revocaba, todavía no le decía, ahora sí, pero viene este profeta. Dios a veces prueba nuestra fe.